Vamos a desarrollar en esta oportunidad el tema del fin último y la felicidad, que es el primero que corresponde a la unidad 3 de nuestro programa. Es importante descubrir la importancia que tiene el fin último en la ética, porque según una indicación de Aristóteles, el papel que juegan los principios en las disciplinas teóricas lo juegan los fines en las prácticas. Una disciplina teórica podría ser, por ejemplo, la matemática, la metafísica, la geometría. ¿Cuáles serían los principios de la geometría? Y bueno, si hablamos de geometría euclidiana, serían los 5 postulados de Euclides. De los principios se deduce todo el resto del saber que está incluido dentro de esa disciplina. Pero en las disciplinas prácticas, como es la ética, ese papel que en las otras disciplinas jugaban los principios, lo juegan los fines. Una disciplina práctica, por ejemplo, la arquitectura, por ejemplo, la ética, por ejemplo, la carpintería, por ejemplo, cualquier cosa que nos lleve a nosotros a hacer algo que sea como el resultado de nuestra acción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que emprender un viaje, evidentemente todo lo que yo decida va a estar de alguna manera determinado por el objetivo de mi viaje. Por ejemplo, si voy a Buenos Aires y si tengo que ir a Buenos Aires por motivos de diversión o por motivos de trabajo o por cualquier otro motivo. Si mi fin es ganar la batalla, bueno, todo el adiestramiento del ejército, la preparación de las armas, la moral de la tropa, etcétera, va a estar orientado a la victoria, a la consecución de la victoria en la batalla. Si mi fin es la construcción de la casa, todo lo que nosotros hagamos, es decir, la compra de los materiales, la contratación de los distintos eh, oficios que tienen que intervenir, el carpintero, el plomero, el albañil, etcétera, todo va a estar orientado hacia ese fin que yo tengo, que es la construcción de la casa. Por eso, en el caso de la ética, es muy importante la presencia no ya de un fin particular, sino de un fin último de la existencia humana. Porque nosotros no podemos negar que existan fines en la vida del hombre, pero lo que nos tenemos que preguntar es que si hay realmente un fin último. Yo le puedo preguntar a ustedes, por ejemplo, ¿y para qué estudian esto? Y bueno, porque queremos graduarnos, porque queremos trabajar de tal cosa o de tal otra, porque queremos aprender, porque queremos mejorar nuestras condiciones laborales, porque queremos saber más en una determinada área de una profesión, pero siempre uno podría seguir preguntándose, ¿y esto para qué? ¿Y esto otro para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y tendríamos que llegar a un fin último o a un bien supremo, que es el que buscamos alcanzar con nuestras acciones. Entonces, ese fin último o bien supremo de la existencia humana es el que en la ética así llamada de la vida buena o de la búsqueda de la bondad integral del hombre va a ser decisivo y determinante. No todas las éticas son finalistas. Algunas éticas, por ejemplo, son mecanicistas, es decir, consideran al hombre como una máquina que reacciona a un determinado estímulo, así como yo a una máquina si le pongo la materia prima o le pongo la información, la máquina me devuelve, me arroja un resultado. Algunas éticas piensan que el hombre fuera como una máquina. O hay otras éticas que piensan que el hombre está definido por su libertad. Entonces son éticas autónomas en las cuales no hay ningún fin de la existencia humana. Pero Aristóteles decía con mucha sabiduría, si nosotros tenemos como que todo en el mundo tiene una finalidad y en la naturaleza observamos la finalidad de la vida animal, perpetuar la especie, la finalidad de sus distintos órganos, la finalidad de las partes de una planta, la finalidad de los oficios o tareas que los seres humanos desempeñamos, bueno, también el ser humano como tal tiene que tener una finalidad, tiene que tener un fin último. Por eso es que nosotros decimos que la percepción aristotélica que habla de la existencia de ese fin último es la más adecuada a la experiencia moral. Entonces hay un fin último de la existencia humana. Hay un fin último al cual el hombre tiene que llegar para poder decir que se ha realizado plenamente como un ser humano. Si nosotros nos ponemos a hilar un poquito más fino en esta cuestión del fin último, podríamos decir que
hay distintos modos de tender a ese fin último. Los seres inanimados tienden a su fin último por el mero impulso natural de su propia esencia, ¿no? Por lo que llama Aristóteles y Tomás de Aquino el apetito natural. Los animales, por su parte, tienden a ese fin último por el instinto, es decir, son ellos capaces de percibir los estímulos que se encuentran en su experiencia a través de los sentidos y esos estímulos van desencadenando los movimientos naturales que le van a permitir realizar al animal sus fines propios. Por ejemplo, la nutrición, el crecimiento, la perpetuación de la especie y los demás fines que nosotros pudiéramos llegar a discernir dentro de la vida animal. Pero en el caso del hombre, la cosa se hace como un poquito más difícil porque el hombre tiende a su fin último a través de su razón. Y entonces el fin último de alguna manera está dado, pero está dado de una manera general. Nosotros, si quisiéramos definir el fin último del hombre, podríamos decir ser feliz, llevar a cabo plenamente las potencialidades de su inteligencia y de su voluntad, colmar las aspiraciones que hay en las distintas partes de su ser. Pero siempre nos quedaría la pregunta, ¿y cómo todo eso? Sí, está muy bien ser feliz, pero ¿cómo ser feliz? Sí, está muy bien desarrollar al máximo las potencialidades que yo tengo en mi interior, pero ¿cómo desarrollar esas potencialidades? Entonces, ese cómo, esa apertura del cómo que estamos diciendo allí, indica la manera propia que tiene el ser humano de llevar a cabo esta tensión o esta inclinación hacia el fin último, que es propia de su racionalidad y de su libertad. Ahora, el fin último, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser un fin perfecto, después del cual, para que sea verdaderamente último, no puede quedar ninguna otra cosa después que uno siga buscando detrás de él. Tiene que ser completivo, o sea que tiene que llenar plenamente las aspiraciones del ser humano, y esto es muy importante porque el ser humano no se llena con nada si no es con la plenitud de la verdad y del bien. Entonces, muchas veces los fines particulares que nosotros perseguimos en nuestra vida son fines que de verdad no nos colman, no nos llenan, no hacen que nosotros nos sintamos plenamente realizados. Tiene que ser apetecido naturalmente, es decir, un fin al cual nuestra misma naturaleza nos incline, y esto está de acuerdo con lo que veníamos diciendo. Tiene que ser algo que colme a esas dos fuentes principales de dinamismo que tiene el ser humano, que son su inteligencia y su voluntad. Y me voy a permitir subrayar esto: tiene que ser principio de unidad de todo lo que se quiere, porque nosotros podemos querer muchas cosas dentro de nuestra existencia, pero siempre de alguna manera tenemos que encontrar la unidad en aquello que queremos, porque el ser humano no puede vivir sin unidad. Pongo un ejemplo concreto. Uno puede estar quizá, no sé, con deseos de seguir dos carreras totalmente distintas y bueno, no poder seguir las dos carreras totalmente distintas, o por lo menos le va a resultar muy difícil, no puede seguirlas a no ser que tenga algo que unifique su vida. O como digo yo a veces un poco en broma, el chico que le gustan dos chicas o a la chica que le gustan dos chicos, entonces bueno, en algún momento va a tener que elegir alguno de los dos, no va a poder siempre estar fluctuando entre una cosa y otra. O la persona que quisiera formar una familia, pero también al mismo tiempo quisiera llegar a un alto grado de realización en su vida laboral. Bueno, está muy bien, pero va a tener que armonizar los dos fines, porque a veces esos dos fines puede que estén como de alguna forma obstaculizándose el uno al otro. Y nosotros justamente llamamos felicidad en el ámbito propio de la existencia humana al fin último que tenemos los seres humanos. La felicidad es el fin último del hombre. Y ya en eso Aristóteles también dijo una expresión que es difícilmente superable. Todos los seres humanos deseamos ser felices y hay acuerdo en esto, pero en lo que no hay acuerdo es en cómo se alcanza la felicidad o dónde se encuentra la felicidad. Eso tiene una explicación lógica y es que los seres humanos somos diferentes y entonces también nuestro modo de concebir y de alcanzar la felicidad es diferente. Pero esas diferencias
no deben ocultarnos el hecho de que en última instancia hay como una manera de ser, digamos, hay como una esencia de la felicidad que puede variar en sus modos, en sus maneras, de acuerdo a las distintas personas, pero que en última instancia es la misma para todos, la realización plena del bien en nuestra vida. Me explico. Por ejemplo, para una persona, la felicidad puede estar en la dedicación vocacional a un determinado tipo de actividad, pónganle ustedes dentro de la vida sacerdotal, religiosa, pero también puede ser, qué sé yo, una persona que se dedica a la medicina, al cuidado del prójimo, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, puede ser que busque la realización plena en ese tipo de actividad. Otra persona puede decir, bueno, yo voy a buscar mi realización plena en el desempeño de una determinada profesión. Otra persona en la maternidad o paternidad o en el cuidado de la familia. Y bueno, entonces cada uno tendrá su propio camino, pero todos realizan de una manera plena el bien al cual están destinados. Entonces por eso decimos acuerdos y desacuerdos. Todos deseamos ser felices, todos entendemos que la felicidad es una plenitud del bien y no de un bien externo, sino de un bien íntimo que tenemos cada uno de nosotros, pero sí hay muchas y muy diferentes maneras de realizarlo. El fin último o felicidad también puede entenderse de dos maneras distintas que son en sí complementarias y que aparecen en la última parte de la placa. El fin último puede entenderse como aquel objeto dominante al cual nosotros dirigimos en última instancia el todo de nuestra inclinación y de nuestro impulso, ¿no? Como si yo dijera, bueno, para mí el objetivo es llegar a ser, supongamos, abogado, ¿no es cierto? Entonces todo va apuntando a ese último objetivo, a esa última meta, ¿no? Pero también el fin último puede ser concebido de una manera inclusiva. Para mí el fin último es llegar a ser una buena persona y eso incluye, por ejemplo, el desempeño de ciertas virtudes, incluye la posesión de ciertos bienes materiales que aunque no son la esencia de la felicidad, son necesarios para la vida humana, incluye ciertos vínculos, porque yo necesito para ser una buena persona que haya otros junto a mí y que esos otros tengan una serie de vínculos que sean consistentes, importantes, no superficiales, sino al contrario, profundos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, fin último dominante, el último objetivo que yo persigo. Fin último inclusivo, el conjunto de cosas que en las cuales consisten para mí el fin último. Ambas perspectivas son complementarias. Yo a veces tengo que razonar como en la perspectiva de un fin último dominante y otras veces tengo que razonar en la perspectiva de un fin último inclusivo. Por ejemplo, si yo soy, como digo, un profesional que tengo una familia, tendré que razonar un poquito en la perspectiva del fin último inclusivo y decir, bueno, tengo que armonizar la familia con el trabajo y con todas las dimensiones de mi vida. Si yo tengo que elegir una carrera u otra, y entonces tendré que razonar según la lógica del fin último dominante, porque no voy a poder hacer 5 carreras a la vez, ni 2 carreras tampoco, salvo alguna persona bastante dotada, ¿no? Que puede hacer 2 o 3 carreras a la vez. Entonces voy a tener que elegir una, o en todo caso, si elijo más de una será la principal y la otra será secundaria. Entonces ahí también ya se van como acomodando las cosas u ordenando todo en la dirección del fin último dominante. El fin último inclusivo es interesante porque nos dice que ser feliz es lo mismo que ser una buena persona, que ser integralmente bueno. No tenemos que confundir el fin último inclusivo con una consideración materialista, como a veces aparece en algunos medios, ¿no? Donde dice, en tal país la gente es feliz, porque para ser feliz hace falta tener tanta plata, tantas cosas, tales autos, tal ropa, tales comodidades, tales avances tecnológicos, y entonces si vos tenés todo eso vas a ser feliz. No es verdad. El fin último inclusivo nos habla más bien de las dimensiones interiores. Yo tengo que tener orden en mis ideas, tengo que tener equilibrio en mis emociones, tengo que tener buena orientación en mis intenciones, tengo que tener factibilidad en mis proyectos y entonces voy a llegar a ser feliz porque todo eso tengo que tener
salud, buena salud de mis vínculos, ¿no es cierto? Tener buenos vínculos, todo eso está orientado a la plena realización de mi persona. Hay otra distinción que es importante y es la que aparece aquí señalada, la felicidad objetiva y la felicidad subjetiva. La felicidad objetiva se refiere al objeto, como dice el nombre, que llena plenamente las aspiraciones humanas. Supongamos que alguien, equivocadamente, aclaremos, piense que el objeto que puede llenar plenamente las aspiraciones humanas es el dinero. Por eso pongo allí el dinero. Pero la felicidad subjetiva, finis quo en la expresión latina de Santo Tomás, no es ya el objeto, sino la acción por la que nosotros alcanzamos ese objeto. En este caso sería qué hacer con el dinero, gastarlo, atesorarlo. Por eso, haciendo como una comparación un poquitito jocosa, nosotros podríamos decir, supongamos que Juan y Juana son dos personas igualmente materialistas ambos, para ellos la felicidad consiste en el dinero, pero para Juan la felicidad consiste en atesorar el dinero, porque Juan es un avaro, es una persona que solo busca acumular dinero, ¿no? Y en cambio para Juana la felicidad consiste en gastar el dinero. Entonces Juana es una derrochona, entonces lo único que le interesa es tener dinero para poder gastarlo. En ese caso, nosotros diríamos el objeto es el mismo en el cual ellos colocan su felicidad, pero la acción por la cual se relacionan con ese objeto es diversa. También a veces nosotros podemos considerar esto en relación con las personas o con los proyectos o con los fines que nosotros ponemos en nuestra vida. Supongamos, para mí puede ser muy importante una persona dentro de mi esquema, de mi fin inclusivo de felicidad, o sea, de todas las cosas que tienen que ir incluidas en mi felicidad. Pero esa persona puede ser importante meramente como un amigo, como una amiga, no como una persona con la cual yo quiero entablar otro tipo de relación como ser matrimonio. Entonces, te quiero, sí, pero te quiero como amigo. Entonces, ¿sos importante para mi felicidad? Sí, meramente como amigo, ¿no? O meramente como compañero de trabajo, no más que eso, ¿no? Entonces, la persona es importante, pero la acción con la que yo me relaciono con esa persona tiene sus limitaciones. Esta distinción entre la felicidad objetiva y la felicidad subjetiva nos hace, como dice allí, ver el carácter a la vez inmanente y trascendente de la felicidad. Entonces, la felicidad es inmanente porque yo tengo que realizar una acción personal con la cual yo me vinculo con ese objeto que es el que me da la felicidad, pero también es trascendente porque ese objeto está fuera de mí y yo necesito moverme, como quien dice, para poder alcanzarlo y para poder llegar a esa plena felicidad. Si avanzamos un poquito, podemos nosotros detenernos en el análisis que hace Santo Tomás de Aquino cuando considera cuál puede ser aquella realidad en la que consiste la felicidad desde el punto de vista objetivo. Entonces, nosotros podríamos decir, para expresarlo de otra manera, ¿qué tengo yo que alcanzar para poder ser feliz? ¿Qué tengo que tener? Como les decía, la tentación de una sociedad muy materialista como la nuestra es decir, bueno, a ver, empecemos a juntar, ¿no es cierto? O como si te dijeran a veces, como se hace en esa dinámica que a veces utilizan los preceptores o los profesores de la secundaria, que te dicen, bueno, a ver, si tuvieras que ir a una isla desierta y te permiten llevar solamente 5 cosas, ¿cuáles serían las 5 cosas que elegirías? ¿No es cierto? Entonces uno dice, el celular. Bueno, después se da cuenta que el celular capaz que en la isla desierta no le sirve de nada. Bueno, o no sé qué cosa, o no sé qué otra, ¿no? La felicidad, quitemos esa idea de la cabeza, no consiste en cosas, digamos más bien que consiste en bienes. Pero Santo Tomás muy finamente va a decir que existen los bienes creados, existe también un bien increado que es Dios. Pero entre los bienes creados tenemos bienes externos como la riqueza, la fama o gloria, el poder, o bienes internos como la salud, las virtudes y la sabiduría o el placer. Santo Tomás va a demostrar que en ninguno de esos bienes puede radicar plenamente la felicidad.
Vamos a pasar rápidamente por ellos. La riqueza no puede darte la felicidad porque hay cosas que no puedes comprar con la riqueza. Por ejemplo, el amor. El amor no se puede comprar con la riqueza. La salud misma no se puede comprar con la riqueza. Es más, el amor muchas veces se ve enturbiado por la presencia de las riquezas, porque si yo soy muy rico y resulta que se me junta un montón de gente, en un momento yo voy a tener la duda de si toda esa gente que se me junta me busca a mí porque me quiere o en realidad busca mis riquezas. Entonces la riqueza no es lo que me da la felicidad. Además que la riqueza puede ser utilizada tanto justa como injustamente. Lo mismo pasa con lo que los antiguos llamaban la fama o la gloria y que nosotros podríamos llamar los likes o los seguidores de las redes sociales, ¿no? Cómo nos gusta a todos ser conocidos, ser reconocidos, ¿no es cierto? Eh, yo me di cuenta que no sirvo para las redes sociales cuando, qué sé yo ponía un mensaje en las redes sociales, 2 más 2 son 4 y ponerle tenía, por decirte, 20 deditos arriba. Y venía otro y ponía el mismo mensaje, 2 más 2 son 4 y tenía 2000 deditos arriba. Es decir, era el mismo mensaje, pero se ve que yo no soy muy, no sé, muy comunicador o muy atractivo. Entonces, no sirvo para eso. Bueno, entonces, la fama o la gloria puede ser merecida o inmerecida, puede ser justa o injusta, puede ser verdadera o falsa. Todo el mundo te puede decir que sos bueno, pero lo que importa es que seas bueno de verdad. Todo el mundo te puede adular y así como te adula te va a abandonar después. La fama o la gloria entonces tampoco es la esencia de la felicidad. Lo mismo pasa con el poder, que puede tenerse y perderse, que puede usarse para el bien o para el mal. La salud misma, que es una condición necesaria de la felicidad, pero no suficiente, porque hay gente que goza de buena salud y está deprimida o triste, o las virtudes o la sabiduría misma, que pueden ser a veces como objeto de una vanagloria y hacer que la persona se crea mejor que los demás, cuando en realidad eso le quitaría la virtud que garantiza todas las otras virtudes, que sería la de la humildad. El placer mismo a veces ejerce como un rol de engaño dentro de lo que es la búsqueda de la verdadera felicidad, porque el placer en realidad es el resultado de una acción plena y el placer, si se lo busca solo por el mismo placer, genera un mecanismo adictivo que ha sido estudiado incluso a nivel de las hormonas. Entonces el placer requiere otra dosis más importante del elemento placentero para llegar a producirse la siguiente vez y la siguiente vez más y más y más, y después genera como una especie de cadena de la cual el individuo muy a duras penas con su libertad va a poder escaparse, ¿no? Entonces el placer se convierte como en algo adictivo y hasta vacío en muchos casos. Santo Tomás dice, solo el bien increado puede saciar el deseo del hombre, solo Dios. Quizá ustedes me digan, y bueno, pero ¿y qué pasa con los no creyentes? ¿Qué pasa con otras concepciones de la vida donde no está Dios presente? Si no quieren decir Dios, digan un bien absoluto, un bien pleno, un bien que no puede ser cualquiera de los bienes que nosotros conocemos aquí en la tierra. Y por eso Santo Tomás sabiamente distingue también la felicidad perfecta, que es la que se encuentra en la vida eterna, y la felicidad imperfecta, que es la que nosotros podemos tener aquí en la tierra. Bien, dejamos de lado esto que sigue a continuación y pasamos a esta pequeña conclusión. Conclusión, dos cosas. La felicidad no puede ser entendida en un sentido hedonista o utilitarista. Los bienes materiales, útiles, utilitarios, son importantes, pero no llenan el corazón del hombre. No podríamos vivir sin ellos, pero no llenan el corazón del hombre. Nosotros en nuestro país discutimos y nos causa dolor seguramente ver que los índices de pobreza suben y más dolor nos causa cuando nos damos con que la mayoría de los niños, de los adolescentes, son pobres o incluso están debajo de la línea de indigencia. Pero aún si nosotros pudiéramos asegurar a todos los niños y a todos los adolescentes una cantidad suficiente de bienes materiales para que pudieran ser considerados ya fuera de la pobreza, con eso no lograríamos asegurar su felicidad. La felicidad está en el desarrollo
de las capacidades humanas interiores y trascendentes en la búsqueda de la verdad y del bien. El mero placer, hedonismo, o la mera acumulación de bienes materiales, utilitarismo, no hace feliz al hombre. La búsqueda de la felicidad entonces debe contemplar la realización plena de la atención humana hacia el sumo bien. Y concluyendo, pasemos rápidamente revista a algunas concepciones erradas de la felicidad que son fáciles de discernir en base a lo que nosotros ya venimos diciendo anteriormente. En primer lugar, el hedonismo, que es aquella falsa y errada equiparación entre el placer y la felicidad. Como decíamos, el placer es pasajero, la felicidad es permanente, el placer es material, la felicidad es algo íntimo y espiritual. El placer no necesariamente está vinculado al bien, sino muchas veces a una mala conducta. La felicidad es incompatible con la falta de rectitud de un sujeto. Lo mismo el utilitarismo que pone el placer, que pone la felicidad en la acumulación de los bienes materiales, queda siempre demasiado corto porque, como ya hemos explicado, esos bienes materiales no pueden llenar el corazón de los seres humanos. La posición llamada eudemonista viene del griego eudaimonía, que significa felicidad, significa e implica la búsqueda de la felicidad como una plena realización del sujeto individual. Y por eso algunos la han acusado de egoísmo. Para complementar entonces ese posible límite de la felicidad como autorrealización, como realización personal, que puede siempre estar como escondiendo un pequeño matiz de decir yo soy feliz yo solo y el resto del mundo que se muera no me importa, entonces es importante descubrir que la felicidad como plena realización del ser personal implica ser amados y amar. Esa es la última clave de la felicidad. Podemos ser felices porque estamos en este mundo, porque hemos sido amados por alguien, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por quienes nos han cuidado y también, en última instancia, ¿por qué no decirlo?, por Dios. Y somos capaces de ser felices no solo porque somos amados, sino también porque somos capaces de amar y de amar de una manera generosa, desinteresada, no meramente utilitaria. Por eso, si bien es cierto que vivimos en un mundo de un gran pluralismo, donde las visiones acerca de la felicidad, como acerca de cualquier otro tema, pueden ser virtualmente infinitas, ustedes se pueden encontrar con 1000 posibles ideas acerca de la felicidad y bueno, y todas ellas podrán tener algún punto de validez y podrán tener sus propias argumentaciones. Sin embargo, ese pluralismo no nos tiene que llevar a un relativismo. La felicidad es como un bien demasiado grande de la existencia humana como para que nosotros podamos dejarlo librado a esa mirada relativista que es propia de nuestra cultura y que estaría diciendo como que, bueno, para cada uno la felicidad es lo que sea, lo que venga, y en realidad no es lo que venga, sino que termina siendo lo que nos imponen los medios de comunicación o las corrientes dominantes, las imposiciones culturales que nosotros podemos discernir tan fácilmente en nuestro tiempo. La felicidad entonces tiene que ser buscada en la verdad, en esa verdad del ser humano que tiene un hambre, una aspiración infinita de verdad, de bien y de amor. Cuando el ser humano logra descubrir eso, empieza a darse cuenta cuál es el objetivo último de la vida, el fin último dominante que decíamos, y cuáles son aquellos bienes que tienen que estar incluidos dentro de su concepción de felicidad, que básicamente, como decíamos, tienen que ser el ser amados y el amar. Las demás cosas serán también importantes en su rango, pero en última instancia serán accesorias a la verdadera felicidad. Por eso, examinar la propia visión de la felicidad y poder descubrirla a la luz de estas reflexiones que nos ofrece la filosofía, siempre es como una manera de quizá abrir un camino para una maduración personal y para una mejor orientación de los propios proyectos de vida. Con esto terminamos y ustedes tendrán más datos en el texto base para toda la materia en la parte correspondiente a fin último y felicidad.